quien les habla, el doctor Omar Munguía Vergara. Yo soy médico graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, capitán de la Fuerza Aérea del Perú en retiro, y hice el diplomado, el posgrado en medicina hiperbárica y subacuática en La Habana, Cuba, ya hace casi 20 años. Desde entonces hemos venido atendiendo a muchos pacientes buzos, tanto de las zonas de Talara, Piura, específicamente Sechura, Tumbes y toda esta zona del norte, buzos que llegan con diferentes problemas de salud. Eso nos ha enriquecido bastante la experiencia y el conocimiento en este campo del buceo, ¿no? Hoy día actualmente como docente también en el programa de maestría de la Universidad Nacional de Piura, la maestría de salud ocupacional. Las enfermedades, riesgos para la salud en el buceo. Dentro de esto vamos a hablar sobre las enfermedades, principalmente la enfermedad por descompresión, que es formación de burbujas de nitrógeno en el ascenso. Es frecuente, no es tan frecuente como la embolia, ¿no? Perdón, la embolia es más frecuente. La enfermedad por descompresión es más frecuente que la embolia. La embolia más bien es más rara, ¿no? Y otra diferencia, la embolia es burbujas de aire. Acá hablamos de burbujas de nitrógeno. En la embolia, las burbujas salen de los pulmones. En cambio, la enfermedad por descompresión, las burbujas de nitrógeno se forman en las articulaciones, se forman en los músculos, se forman en el tejido graso. No es de los pulmones, sino de cualquier parte del cuerpo donde haya nitrógeno, y este nitrógeno, al disminuir la presión al buzo, al regresar a superficie, se convierte en burbujas, y estas burbujas pueden aumentar de volumen. ¿Se acuerdan de la ley de Boyle? Y este aumento de volumen va a causar problemas. Esa es la principal enfermedad en el buceo, y una de las más conocidas, ¿no? La enfermedad por descompresión, que ahora la vamos a ver con un poco más de detalle. Luego tenemos la narcosis por nitrógeno, que es conocida como la borrachera. La vamos a describir un poquito más adelante, y esto se produce solamente por respirar aire más allá de 30 metros de profundidad, ¿no? 30 metros de profundidad ya podemos tener narcosis por nitrógeno. La neumonía lipoide es respirar el aire contaminado por el aceite del compresor, específicamente del motor. También podemos tener intoxicaciones por monóxido de carbono. Esto es cuando el compresor está muy cerca del humo del motor de la embarcación o del motor propio del compresor. Entonces este monóxido de carbono ingresa al tanque de volumen. Este monóxido de carbono viaja por la manguera, llega a los pulmones del buzo, y este buzo puede sufrir intoxicación por monóxido de carbono. ¿Qué consiste? Que puede consistir desde síntomas leves como dolor de cabeza hasta síntomas graves como la convulsión y pérdida de la conciencia. ¿Qué causa las enfermedades en el buceo? Fisiológicos, también los antecedentes de enfermedades previas. El que ya tuvo una enfermedad es probable que vuelva a tenerlo. Y acá hablamos de otro factor importante, la obesidad, mayor presencia de tejido graso. Cuanto hay más tejido graso adiposo, esto predispone a mayor frecuencia de enfermedades por descompresión, porque el nitrógeno tiene mucha afinidad por el tejido graso y se acumula más nitrógeno en las personas que tienen más grasa. Por lo tanto, al tener más nitrógeno, tienen mayor predisposición a hacer burbujas de nitrógeno. También acá importa el entrenamiento. A menor entrenamiento, a menor estado psicofísico, hay mayor riesgo. Otra situación es el descanso. El buzo debe descansar bien 8 horas diarias. Si no descansa bien, va a estar mayor predispuesto. Y cuando hace mucho esfuerzo físico, porque hay andanía, porque hay oleaje o mucha corriente, también va a desencadenar la enfermedad por descompresión, empezando por la formación de microburbujas. También acá afecta el consumo de alcohol y otras sustancias. Se habla de algunas enfermedades que predisponen a las enfermedades por descompresión, entre ellas la diabetes, la medicación en la que reciben corticoides, por ejemplo, lupus,
o algún tipo de artritis, el alcoholismo crónico, la cirrosis, o hepatitis y pancreatitis. Estos problemas también predisponen a la enfermedad por descompresión. Y la aterosclerosis. Es algo que todavía se está estudiando, a ver en qué medida la aterosclerosis afecta o no, o si es un factor para mayor riesgo de las enfermedades por descompresión. En las técnicas, como causa, el sistema de trabajo inadecuado, exceso de límites y tiempos en el fondo. Los buzos no usan tablas de descompresión, se exceden de profundidad, se exceden de tiempo y ahí se originan los problemas. Se acumula más nitrógeno y cuando regresan a superficie este nitrógeno se libera en forma de burbujas. También está relacionado la frecuencia y la intensidad de buceo. Buceo diario, intenso, en la mañana, en la tarde, pues mayor cantidad de nitrógeno, mayor riesgo. La falta de equipos, compresor sin mantenimiento, sin certificaciones, el uso de aceite común, todo esto pues predispone a las enfermedades. Las mangueras de aire artesanales no usan regulador, ¿no? Entonces los buzos tienen que morder la madera para recibir el aire. Y eso pues no es lo adecuado, lo ideal sería utilizar un regulador. De entre los factores ambientales tenemos la disminución de la presión en el ascenso, ya dijimos, afecta de tal manera que aumenta el volumen del aire. ¿Y qué ocasiona la formación de las burbujas de nitrógeno? Estas burbujas de nitrógeno se forman cuando el buzo está regresando a superficie. En ese momento que asciende, en algún momento se produce la formación de la burbuja. Es todo un tema, eso podría dedicarnos toda una clase completa para ver cómo se forma el nitrógeno o las primeras burbujas a partir del nitrógeno, las microburbujas que luego aumentan de volumen. Las aguas hostiles, el alteo de corriente que ocasionan mayor esfuerzo físico, la baja temperatura y la poca visibilidad. Otros factores son las comidas copiosas en las horas previas. Y si hay mala digestión y meteorismo abdominal, muchos gases, entonces esto también podría predisponer a la enfermedad por descompresión. Por eso se recomienda mejor tomar mucho líquido antes de bucear. Y si va a comer, entonces, y si come, mejor no bucea hasta 2 horas después de haber ingerido alimentos, ¿no? Si no, no vamos a tener estos problemas de mala digestión. Y esta mala digestión va a generar gases en el estómago. Estos gases en el estómago ocupan volumen, causan malestar y van a predisponer pues, a la enfermedad por descompresión. Aquí tenemos gráficamente cómo trabajan, ¿no? Tenemos un tanque de volumen todo oxidado. Este tanque de volumen debería tener mantenimiento cada 6 meses o por lo menos una vez al año. Abrir el tanque, hacer una limpieza, echarle su pintura epóxica, pintarlo bien por dentro y por fuera. Pero así es las condiciones como se trabaja. Miren, acá el motor, el tubo de escape, está prácticamente pegado al compresor. Esto puede producir intoxicación. Esta es la manguera, pues, que utiliza. Ya sabemos que es la manguera de las cocinas, la misma manguera de las cocinas a gas. Y las condiciones en las que trabajan, pues, van a producir estas enfermedades. La enfermedad por descompresión, ya dijimos, es la presencia de burbujas de nitrógeno en las articulaciones, principalmente, pero también puede haber en músculos y también en la piel. Síntomas de la enfermedad por descompresión, los dolores leves, que se conocen como VENS, ubicados en miembros superiores e inferiores. Las molestias cutáneas de la piel, escozor, pica la piel, el color de la piel marmórea. Puede haber erupción urticariforme, como si hubiera una alergia, o piel en cáscara en naranja. Estos son síntomas de enfermedad por descompresión de tipo simple. Y algunas veces puede haber inflamación de los ganglios a nivel del cuello. Puede haber inflamación muscular y dolor en el cuello irradiado a las extremidades superiores. Es poco frecuente, pero bueno, en la enfermedad por descompresión simple solamente se presenta una de estas, ¿no? Una. O el dolor, o la molestia en la piel, o una inflamación. Por eso le llamamos simple. Cuando hablamos de una enfermedad seria o compleja, cuando tenemos 2 síntomas simples de los que hablábamos anteriormente. Cuando se presenta 2 de estos, ya hablamos de enfermedad seria. O cuando hay algún signo neurológico. Cuando hablamos de un signo neurológico, hablamos de
trastornos neurológicos como disminución de la sensibilidad, pérdida de la visión, ceguera, pérdida del habla o no poder miccionar simplemente. El buzo dice, no puedo orinar. Aparentemente todo está normal, simplemente no puede orinar. Ese es un signo neurológico que nos habla de una enfermedad por descompresión seria. Puede haber convulsiones, puede haber pérdida de la conciencia, en algunos casos náusea, vértigo, mareo. También puede haber dolor torácico a nivel del corazón, relacionado con la respiración y la tos. Miren, todos estos síntomas ya nos hablan de una enfermedad por descompresión seria. Simple es un dolorcito localizado o un problema en la piel. Pero cuando ya hablamos de problemas neurológicos, cuando hablamos de convulsiones, pérdida de conciencia, náusea, vértigo, mareo, dolor en el pecho, a nivel del corazón, ya hablamos de una enfermedad por descompresión seria. ¿Qué hay que hacer para prevenir las enfermedades? Al igual que los barotraumatismos, asegurarse que todos los equipos funcionen correctamente, verifiquen antes del buceo. Hay que usar tablas de descompresión, es lo recomendable para no excederse de los límites de tiempo y profundidad. Mantener un buen estado físico, entrenarse periódicamente, no ser obesos, no consumir alcohol ni ninguna otra sustancia prohibida, no comer comidas copiosas antes de bucear, identificar los signos o síntomas que hemos estado describiendo. Y también importante la capacitación para tener en cuenta todo lo que estamos mencionando. ¿Qué se puede hacer cuando hay una enfermedad por descompresión? Rápidamente la rehidratación es importantísimo. Y la rehidratación oral se puede hacer con el suero casero. ¿El suero casero en qué consiste? En 1 litro de agua hervida, mezclar 1 cucharada de sal con 4 cucharaditas de azúcar. Y con eso tenemos nuestra bebida rehidratante. Eso es básico para mantener al buzo, para ayudarlo en su recuperación. Luego, en la medida de lo posible, darle oxígeno al 100%. Tener una botella de oxígeno a la mano o llevarlo a un centro de salud rápido y ponerle oxígeno a través de esas mascaritas que nebulizan, por ahí se le pone el oxígeno a alta concentración, a un alto caudal, 15 litros por minuto, oxígeno al 100%. La hidratación más el oxígeno, ya estamos resolviendo 50% de la enfermedad. Le estamos dando una buena atención inicial. Luego faltaría solamente la reducción de la burbuja en la cámara de recompresión. Para esto hay que trasladar al buzo a un centro de atención, llevándolo con suficiente cantidad de oxígeno. La recomendación, tener oxígeno, comprarse botellas de oxígeno y tenerlas cerca al lugar donde están buceando, con su respectiva mascarilla. Ahora que la pandemia nos ha puesto accesibles las botellas de oxígeno y los reguladores y las máscaras de oxígeno, se hace más fácil encontrarlas, el uso y tener disponible pues este recurso. En la enfermedad por descompresión también se tiene que recomprimir al buzo, recompresión, para disminuir el tamaño de la burbuja. Esto se hace dentro de la cámara de recompresión o cámara hiperbárica. Ahí respira oxígeno a presión. Entonces, el oxígeno a presión entra a los pulmones y luego va a disminuir el tamaño de la burbuja y además el oxígeno va a empujar la salida del nitrógeno a través de la respiración. Por eso es importante el tratamiento inicial, la evacuación y respirar oxígeno dentro de la cámara para eliminar estas burbujas. Y eso se tiene que hacer de forma inmediata. Después de 1 día, 2 días o 3 días, ya el tratamiento es incierto o no es necesario. La narcosis por nitrógeno. Bien, había dicho que la narcosis por nitrógeno es un evento que algunos le conocen como la borrachera de las profundidades, porque el nitrógeno que está en el aire produce un efecto narcótico a partir de los 100 pies de profundidad
o de las 19 brazadas. 18, 19 brazadas, el buzo ya está expuesto a la narcosis, ¿no? Dependiendo de si está bien entrenado, si hace buceos continuos, podría tolerar un poco más de tiempo, un poco más de profundidad. Pero a partir de los 100 pies ya se produce la narcosis. ¿Qué produce? Síntomas como la euforia. Es como un borracho que está tomando su alcohol y ya se siente más alegre, ¿no? Habla aparente estupidez porque habla cosas sin sentidos, hay pérdida de juicio, falsa sensación de estar bien, risas, alucinan, se dan cuenta, este es un verdadero borrachito, ¿no? También hay adormecimiento ligero de labios, encías y piernas. Estos síntomas, similares a una intoxicación por alcohol, se llaman narcosis por nitrógeno. Hay que prevenir, la prevención entonces es el entrenamiento al personal para no exceder los límites de la profundidad y el tiempo, y en buceos con aire, cuando se detecta esto, alguno de estos síntomas, el buzo tiene que inmediatamente empezar a regresar a superficie. Cuando el buzo regresa, va regresando a superficie, van desapareciendo los síntomas. Eso se llama narcosis por nitrógeno. La neumonía lipoide produce dolor de cabeza, fiebre, tos. Es como una auténtica neumonía bacteriana. Pero ¿por qué se produce esto? Porque en el pulmón los alvéolos pulmonares tienen líquido o tienen contaminación por gas, que produce por el aire que viene contaminado con el aceite. ¿De dónde viene este aceite? Viene de los compresores, del motor del compresor, ¿no? El motor del compresor le utilizan aceite común. Con el calor este aceite común se vaporiza y puede entrar al tanque de volumen y esto llega al buzo. Es un aire contaminado. Hay que usar aceite especial en el buceo, el aceite de agua, el aceite talpa que le conocen algunos, ¿no? Síntomas, habíamos mencionado, es igual a una neumonía, tos, dolor de espalda, fiebre, malestar general. Entonces, a veces van al centro médico y si el médico no está entrenado en el buceo y no sabe preguntar, le va a decir, ah, pues usted tiene tos porque trabaja en el frío, ¿no? Y le dan antibióticos, le dan sus medicamentos y mejora temporalmente, pero no están solucionando el problema. El problema debe solucionarse dándole un mantenimiento al compresor de aire y usar aceite de agua. Eso es el mejor tratamiento y no el antibiótico. Llenarlo de antibiótico va a mejorar temporalmente, el buzo vuelve a trabajar con el mismo compresor de aire que tiene el motor con aceite y se va a volver a enfermar, ¿no? Entonces hay que hacer la limpieza periódica del tanque de volumen, de preferencia de forma anual. Esto es sacado de un libro de seguridad. No utilice un compresor en mal estado para producir aire de respiración para los buzos o para cargar los cilindros de almacenamiento de aire, ya que puede resultar en contaminación del suministro de aire para los buzos. Hay toda hay una norma para los compresores de aceite adecuado y hacer mantenimiento periódico. La enfermedad, la osteonecrosis, es la enfermedad por descompresión crónica de largo plazo. Cuando el buzo sufre de dolencias en las articulaciones, se forman burbujas y no recibe el tratamiento adecuado, estas burbujitas poco a poco se van acumulando y van destruyendo los huesos, van obstruyendo la circulación sanguínea. Y cuando no circula la sangre, se va produciendo la muerte, la necrosis de algunas partes del hueso. En este caso, puede afectar principalmente a las grandes articulaciones, hueso de la cadera y del hombro. Al inicio va a doler, luego va a doler más, luego va a haber limitación en el movimiento y luego van a terminar con incapacidad, terminan en silla de ruedas o con muletas. ¿Por qué? Porque ya no puede moverse pues la articulación, ya no puede tener sus movimientos naturales porque el hueso está destruido. ¿Qué se hace en el tratamiento por osteonecrosis? Esto evoluciona en varios años, muchos años diría yo. Entonces, cuando es leve,
ni siquiera causa síntomas, pero si se detecta con la radiografía inicialmente, se suspende el buceo, se le da tratamiento y se puede recuperar. Pero cuando la lesión ya está avanzada, ya debe dejar de bucear. Se puede colocar un injerto óseo y a largo plazo hay que ponerle una prótesis articular. Por supuesto, esta prótesis en la operación cuesta varios miles de soles, y no lo hacen en cualquier lugar. Por eso es importante evaluar el tamaño de la lesión, detectando tempranamente con radiografías o tomografías, buscando las lesiones más pequeñas para, si es posible, detener el buceo tempranamente o buscar algún tipo de tratamiento, ¿no? Las lesiones que afectan más del 50% de la superficie articular del fémur, que es el hueso del muslo, son muy difíciles de recuperar y por lo general derivan en incapacidad. Buzos que tienen dolor y no reciben tratamiento ni control en 3, 4, 5 años ya van teniendo este